Señores, muy buenas noches para todos. Como se había acordado en la última clase, pues vamos a hacer el video, vamos a recordar los temas de el comparativo de la ley 1341 y la ley 1978. Asimismo vamos a aclarar el tema de cuáles son las entidades adscritas y cuáles son las entidades vinculadas. Entonces iniciamos por la ley 1341. Es una ley de principios en donde se le cambia la modalidad de Ministerio de Comunicaciones a Ministerio de las TIC, es decir, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Adicionalmente a esto se crea la Agencia Nacional del Espectro, la ANE. Esta es la primera entidad que hace parte de las entidades adscritas. Las entidades adscritas están jerárquicamente, dependen del Ministerio de las TIC. Las decisiones se toman directamente por el ministro de las Comunicaciones, el ministro de las TIC. Y la ley 1978 es una ley por medio del cual se moderniza el sector de las comunicaciones. Se distribuyen competencias y se crea un regulador único. ¿Cuál es ese regulador único? Entonces, la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. CRC, ya saben, esta entidad es una entidad vinculada. ¿Por qué vinculada? Ya no hace parte de las entidades adscritas, se le dio más poder. Adicionalmente, lo que vamos a ver a continuación, creó dos subcomisiones, la sección de comisión de contenidos audiovisuales y la sesión de comisión de comunicaciones. El objeto de la ley 1341 es regular que el servicio de televisión y el servicio postal continúan rigiéndose por las normas pertinentes, es decir, por la ley 1507 del 2012. Y el parágrafo de la ley 1978 habla de que el servicio postal continúa rigiéndose por normas especiales. ¿Cuál es la norma especial? La ley 1369 del año 2009. En cuanto a los principios, entonces los principios de la ley 1341, entonces tenemos el 1, el 5 y el 7, entonces básicamente la 1341 no hizo inclusión. La 1978 por el contrario sí lo hizo, es decir, promover el acceso de las tecnologías para las comunidades pobres y vulnerables en zonas rurales y apartadas del país. Entonces, las personas vulnerables ya sabemos que son los indígenas, que son la comunidad afro, las comunidades rom, las raizales y demás. Y prioritariamente el acceso de las tecnologías irá a zonas rurales y apartadas del país. El numeral 5 habla de la promoción de la inversión. En la ley 1341 entonces se habla del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FONTIC. Entonces, y en la ley 1978 se le cambia la denominación. Pasa de ser el Fondo de las Tecnologías a ser el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El numeral 7 habla de los principios de la libertad de expresión, que está contenido en el artículo 20, y la libertad de informar y ser informado. Entonces,
En la ley 1978, ¿qué se hace? Adicionalmente a esos dos derechos fundamentales, o al derecho a la libertad de informar y de recibir información veraz e imparcial, se habla del libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Además se incluye a la población pobre y vulnerable y aquellas personas mayores de 45 años que no tengan ingresos fijos y que vivan en la población rural. Frente al numeral 9 y 10, entonces se habla de los contenidos multiplataforma y de interés público. Y el numeral 10 habla básicamente del acceso a las TIC y el despliegue de la infraestructura. Acordémonos que el despliegue de la infraestructura va destinado a primordialmente, fundamentalmente, a las personas que viven en las zonas apartadas del país, personas pobres y personas de población vulnerable. En el artículo 4, entonces, se incluye la ley 1978 en comparación con la 1341, incluye a los niños, niñas y adolescentes y a la familia. ¿Sí? Adicionalmente, en el numeral 7, se habla de que se maximice el bienestar social generado por el recurso escaso. ¿Qué es recurso escaso y qué es bienestar social? Pues que las personas puedan obtener los privilegios para acceder a el uso eficiente de las tecnologías. Ese recurso escaso, pues lógicamente los recursos de las tecnologías, Colombia es un país geográficamente muy quebrado, por lo tanto el servicio de tecnologías de la información es escaso. En el numeral 13, entonces, ¿qué se hace? Se incentiva la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión privada, multinacionales que vengan a invertir en Colombia, que traigan tecnología de punta, tecnología de la información para la protección y que propendan por la protección del medio ambiente y de la salud pública. Señores, la renovación de los permisos, ustedes saben que en la ley 1341, entonces tiene un periodo inicial de 10 años, prorrogables por otros 10, es decir, el total son 20 años. En su efecto, en la ley 1978 se habla de 20 años, prorrogables por otros 20. Para poderse hacer las prórrogas, para poderse aprobar estos permisos, siempre se debe contar con la voluntad del Ministerio de las TIC. Adicionalmente, en la ley 1341 se hablaba de que 3 meses antes del cumplimiento se podía hacer la renovación. Con la ley 1978 hay que hacerlo desde 6 meses con 6 meses de anticipación. Esos permisos se pueden ceder a otras personas, pero esas personas a las cuales se les vaya a ceder se deben ajustar a las condiciones que están dentro del contrato o de ese permiso. Estas personas no deben estar al momento de que se les llega a ceder el uso del permiso, no pueden tener deudas pendientes o situaciones administrativas pendientes con el Ministerio de las TIC, porque de lo contrario pues serían
no se podría ceder ese contrato. Es un requisito indispensable para poder hacer la cesión de ese contrato. Para la utilización del espectro radioeléctrico no es gratis, ustedes saben, siempre tiene una contraprestación económica. Para eso se creó el fondo único, para poder recaudar dineros y que esos dineros ingresen a las arcas del ministerio por medio de ese fondo. Por supuesto, y la gente espera entonces el debut de igual forma a nosotros y todos los aficionados del fútbol colombiano. Qué talentoso es Magnelli Torres. Allí tiene la pelota ahora Alianza. Tira sobre su propio eje buscando una buena posibilidad por el sector derecho. No encontraba. Como puntos relevantes en el artículo 19, entonces se habla de la CRC como una entidad sin personería jurídica para el caso de la ley 1341. Entonces, una entidad sin personería jurídica adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información. Eso fue lo que dijimos inicialmente. Y el artículo 15 de la ley 1978, ¿qué hace? Crea la Comisión de Regulación de Comunicaciones como una entidad administrativa del orden nacional con independencia administrativa, técnico, patrimonial, presupuestal y con personería jurídica, a diferencia de la anterior, la cual forma parte del sector de las TIC. Recordemos que las entidades adscritas jerárquicamente dependen del Ministerio de las Comunicaciones, y las entidades vinculadas no hacen parte del sector administrativo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tienen una junta directiva, yo lo dije en la clase, tiene una junta directiva y esa junta directiva es la que toma las decisiones. Esta CRC no está sujeta a control jerárquico o de tutela de algunos de los actos que son susceptibles ante la jurisdicción competente. Adicionalmente, debe promover la inversión, la protección de los usuarios, la calidad de los servicios, la simplificación regulatoria y la neutralidad de la red. ¿Sí? Esta CRC, a su vez, en el artículo 17, habla de que la CRC tendrá una composición de la siguiente manera: la sesión de comisión de contenidos audiovisuales y la sesión de comisión de comunicaciones. Aquí entonces voy a hacer alusión a lo que yo les hablé a ustedes en la clase de lo del artículo 76 y artículo 77 de la Constitución Política. El 76 fue derogado y el 77 fue modificado. Hablábamos inicialmente de la Comisión Nacional de Televisión. Entonces esta Comisión Nacional desapareció por orden del legislador y le ordena al Congreso que debe legislar para la creación de la Autoridad Nacional de Televisión. Esa Autoridad Nacional de Televisión fue creada mediante Ley 1507 del 2012. En el artículo 2, entonces nace la Agencia Nacional de Televisión de acuerdo al acto legislativo 02 del 2011. Pero con esta ley 1978, entonces la ley 1978, ¿qué hace? Derogar esa ley 1507 del 2012. ¿Y qué hace? Dentro de la CRC, entonces crea una comisión para los contenidos audiovisuales de la televisión. Esos contenidos audiovisuales, esas operadoras de televisión, que lo vamos a ver cuando veamos radio y televisión, básicamente ellos tienen unos contratos desde el 2015 y 2017 aproximadamente. RCN y Caracol, que son los canales privados fuertes en estos momentos que transmiten la televisión en Colombia. Sin embargo, ellos se seguirán rigiendo
por los compromisos que han adquirido en esos contratos de concesión para el uso del espectro radioeléctrico, para el uso de la televisión, para la operalización de la televisión. Entonces, señores, nuevamente les recuerdo la sesión de comisión de contenidos audiovisuales y la sesión de comisión de comunicaciones. Que obliga a que se le haga cierto tratamiento a la cancha, y Ariel lo sabe porque Ariel nos acompaña permanentemente en las transmisiones. Siempre Ariel, y aprovecho este espacio para preguntarle, hablamos del excelente estado de la grama del estadio Daniel Villa Zapata, que está por encima incluso del alto del poste. Entonces, señores, en cuanto a los al comparativo de los de las dos leyes, entonces esos son los puntos más importantes. Por último, entonces vamos a hablar de las entidades adscritas y vinculadas. Entonces, nuevamente, las entidades adscritas son aquellas que dependen jerárquicamente del Ministerio de las TIC. ¿Cuáles son? Entonces, en este momento, de acuerdo a las modificaciones y demás de las diferentes normas, especialmente la 1978, entonces tenemos la Agencia Nacional del Espectro y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y como entidades vinculadas, entonces tenemos la CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones, que a su vez tiene dos subcomisiones, entonces la sesión de comunicaciones de contenidos audiovisuales y la sesión de comisión de comunicaciones. Como segunda entidad, entonces tenemos a la Radio Televisión Nacional. Y la última es Servicios Postales Nacionales. Recordemos que el Servicio Postal Nacional tiene una ley especial, la Ley 1369. Esta ley fue expedida posteriormente en el año 2009. Ley 1369 del 2009 con posterioridad a la Ley 1341 de la Ley TIC. Entonces, aquí lo que la Ley 1978 es que separa prácticamente y dice que deben regirse por normas especiales. La Ley 1369 es una ley especial, pero sin embargo hace parte de las entidades que están vinculadas. Esa Servicios Postales Nacionales o Ley 472, ¿qué pasa? Es una entidad vinculada. Es una empresa industrial y comercial del Estado. Les dije que era una sociedad anónima. Esas entonces son las tres entidades vinculadas. Las tres entidades vinculadas y dos entidades adscritas. Señores, recordemos, tengamos en cuenta las derogatorias de las normas, los cambios que han surtido el uno y el otro, ¿sí? Los cambios para que tengamos en cuenta para el examen. Entonces, señores, sin más preámbulos, les agradezco, espero que les sirva de mucha retroalimentación para que estudien para el examen. Vamos a ver la próxima semana a ver qué clases nos han programado o nos van a programar. Entonces, estudiemos, por favor, señores, estudiemos. Es un tema complejo, pero tenemos que irnos adaptando. Por eso decidí hacerles este video para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan repasar. Adicionalmente les voy a enviar el cuadro del comparativo para que ustedes lo tengan y puedan estudiar junto con el video. Muchas gracias, feliz noche a todos.